quiero hablar sobre los aranceles. Oh, Mark, vamos. Cuando hablo de aranceles, en realidad estoy hablando de la Constitución y de su república. De eso es de lo que estamos hablando. Aquí están nuestros amigos de The Washington Times. Los fallos añaden más incertidumbre al comercio. Eso seguro. Aquí está el New York Post. Aterrador. Sí, en efecto. Y el Washington Compost, también conocido como el Washington Post. La jugada comercial de Trump obstaculizada por reveses. Y leo todos estos grandes artículos y les falta algo muy importante, su Constitución. ¿Quién decide estos asuntos? ¿Los tribunales deciden todo? ¿Así es como funciona? Bien, quédense conmigo. Esto es muy, muy importante. Aquí tenemos de CNN, 2 de abril. Congreso. 4 senadores republicanos se unen a demócratas para reprender la política arancelaria de Trump en una votación clave. El Senado aprobó una resolución 51-48 para bloquear aranceles propuestos por la administración Trump sobre importaciones canadienses. Los 4 republicanos que votaron con demócratas fueron Rand Paul, Susan Collins, Mitch McConnell y Lisa Murkowski. Todo predecible. El impacto de la votación en el Senado puede ser simbólico. No se espera que los líderes republicanos de la Cámara tomen medidas contra Trump por los aranceles, y este año se movieron para prohibir tal acción. Otro ejemplo, 30 de abril, unas 4 semanas después. Esto es de Newsweek. El senador de Kentucky, Rand Paul, habló sobre un proyecto de ley que copatrocinó. Así que copatrocinó un proyecto de ley para evitar que el presidente Donald Trump utilice poderes de emergencia para implementar su agenda arancelaria, diciendo en Fox Business que es una mala manera de gobernar un país. Ahora probablemente soy el único en Estados Unidos que realmente ha leído la decisión del Tribunal Internacional de Comercio. La mayoría de la gente no sabía que teníamos uno, pero sí lo tenemos. Tiene 9 miembros. Un panel de 3 personas tomó una decisión. Son nombrados de por vida. Fue creado por el Congreso y su decisión fue 3-0 que los aranceles de Trump eran inconstitucionales, una violación de la separación de poderes. Está bellamente redactado. Lo leí y dije, vaya, aquí hay cosas muy buenas. Dicen, subyacente a los temas de este caso está la noción de que, cito, los poderes que propiamente pertenecen a uno de los departamentos, es decir, al Congreso, no deben ser administrados directa y completamente por ninguno de los otros departamentos. Federalista número 48. Vaya. Sabes, me encanta leer los papeles federalistas justo aquí. Ojalá más personas lo hicieran, incluidos los jueces, pero ahí está. Y por la asignación expresa de la Constitución del Poder Arancelario al Congreso, artículo primero, sección 8, cláusula 1, no interpretamos que se delegue autoridad arancelaria ilimitada al presidente. En cambio, interpretamos esa ley, esas disposiciones, como la imposición de límites significativos a cualquier autoridad así conferida. 2 son relevantes aquí. Quédate conmigo. Esto es fascinante. Sigue conmigo. La delegación de poder de la sección 1702 para regular la importación, leída a la luz de su historia legislativa y la promulgación de leyes más restrictivas por el Congreso en situaciones no emergentes, no autoriza al presidente a imponer aranceles ilimitados. Los aranceles mundiales y de represalia carecen de límites claros y quedan fuera del alcance del estatuto. Además, las autoridades limitadas por la ley solo pueden ejercerse ante una amenaza inusual y extraordinaria respecto de la cual se haya declarado una emergencia nacional. Vaya, muy fascinante. ¿Les resulta persuasivo a muchos de ustedes? Es persuasivo para muchos conservadores y libertarios por alguna razón. Ya hablaré de eso en un minuto. Los demandantes tienen razón en el sentido estricto de que el término impreciso, regular la importación, bajo cualquier interpretación que sea compatible con los fundamentos de la separación de poderes de las doctrinas de no delegación y de cuestiones importantes, no autoriza nada tan ilimitado como los aranceles mundiales de represalia. Separación de poderes, delegación de autoridad y demás, el tribunal dijo, no se puede hacer ese tipo de cosas. De hecho, el tribunal también citó la Constitución. En resumen, dijeron, la Constitución asigna al Congreso los poderes exclusivos para, cito, establecer y recaudar impuestos, derechos, gravámenes y exacciones. Esto está en la Constitución. Y regular el comercio con naciones extranjeras. La cuestión en los 2 casos ante este tribunal es si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 esa ley de emergencia delega estos poderes al presidente en forma de autoridad para imponer aranceles ilimitados a bienes de casi todos los países. Y dijeron, no,
No lo interpretamos de esa manera. Por lo tanto, el presidente pierde, los demandantes ganan y los aranceles son inconstitucionales y quedan anulados. Vaya. Ahora, ese estatuto del que estamos hablando o del que ellos hablan y que la administración ha utilizado con respecto a los poderes de emergencia también fue aprobado por el Congreso en 1977, 50 US Code, sección 1701. Quédate conmigo. Vas a saber más que cualquier otra persona. Permanece conmigo. El Congreso aprobó esto. Cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria que tenga su origen total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos. Comercio, negocios, a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos, respecto de la cual el presidente declare una emergencia nacional en relación con dicha amenaza. Eso es lo que ha hecho. En algunos casos implica cuestiones económicas, fentanilo, inmigración y así sucesivamente. El presidente está utilizando aranceles como política en todos los ámbitos. B. Las autoridades otorgadas al presidente por la sección 1702 de este título solo pueden ser ejercidas para hacer frente a una amenaza inusual y extraordinaria, respecto de la cual se haya declarado una emergencia nacional para los fines de este capítulo, la cual debe ser declarada por el presidente y no pueden ser ejercidas para ningún otro propósito. Continúa. Bueno, me parece que el presidente tiene la autoridad que está ejerciendo. Quizás está llevando las cosas al límite, pero ¿y qué? Entonces interviene un tribunal de apelaciones casi de inmediato y emite una orden que dice, se conceden las mociones para consolidar, es decir, la solicitud de la administración. Todas estas peticiones consolidan su caso. Las apelaciones se consolidan de modo que solo se presentará un conjunto de escritos. Número 2. La solicitud de una suspensión administrativa inmediata por parte del gobierno, por parte del presidente, se concede en la medida en que las sentencias y las medidas cautelares permanentes dictadas por el Tribunal de Comercio Internacional, ese tribunal inferior, en estos casos quedan suspendidas temporalmente hasta nuevo aviso mientras este tribunal considera las mociones, documentos y demás. Y así es como estamos hasta el día de hoy. Ustedes están diciendo, Mark, por favor, pasa a Joe Biden. Queremos saber más sobre Joe Biden y Jill. Eso se lo dejaré a otra persona. Ahora vamos al grano aquí, porque esto afecta sus vidas. Y estoy cansado de los reportes de los medios como este. Estoy cansado de los analistas. Estoy cansado de toda esta gente hablando de las cosas de manera superficial. Vamos al meollo del asunto. ¿De qué trata este caso? En el fondo, se trata de la separación de poderes. El poder judicial, el Congreso, el poder ejecutivo, es decir, el presidente. Es decir, ¿qué rama del gobierno toma decisiones sobre aranceles, o al menos sobre los aranceles del tipo que el presidente Trump ha implementado? ¿Quién toma esa decisión? Incluso este Tribunal de Comercio dice esencialmente que este es un caso de separación de poderes. Así que todos reconocemos eso. Pero aquí hay un par de fallas muy serias desde el principio. ¿Los has atrapado? ¿Han notado que falta algo en este caso? El Congreso no es una de las partes que está demandando al Poder Ejecutivo. ¿Se dio cuenta de eso, señor productor? Estas son partes privadas. Un momento, separación de poderes. La acusación es que el presidente está robando autoridad al Congreso o que el Congreso le ha delegado demasiada autoridad al presidente. Pero el Congreso no ha hecho nada. Los argumentos de Rand Paul pueden ser interesantes, pueden ser persuasivos para algunas personas, pero están muertos. No puede reunir suficientes senadores, ni siquiera en una cabina telefónica pública, para quienes recordamos las cabinas telefónicas, para apoyar su posición. ¿Sabe cuántos miembros de la Cámara quieren tomar medidas contra el presidente? 0. Estamos hablando de los poderes del Congreso, los poderes comerciales del Congreso. Este tribunal dijo que son plenos. Tienen todo este poder. Proviene del Congreso. Los peticionarios, los litigantes han dicho, este es el poder del Congreso. Los comentaristas, los analistas legales, los profesores de derecho, los exfiscales federales, este es el poder del Congreso y el presidente lo está pisoteando. Pero el Congreso no ha dicho eso. El Congreso no ha dicho eso. El Congreso no ha movido un dedo para hacer algo al respecto. Bueno, Mark, los republicanos controlan el Congreso. No importa. ¿Y qué si los demócratas controlan el Congreso? Eso lo hace más legítimo. Estamos hablando de la estructura de la Constitución.
¿Quién tiene la decisión? El presidente ve esto, observa la Constitución, observa la aplicación de emergencia de 1977 de una ley federal del Congreso. Él dice, creo que mis acciones cumplen con lo establecido en los 4 puntos de esa ley. El Congreso se queda ahí sentado y observa. Así que deben estar de acuerdo o al menos consentirlo, y luego aparecen algunos peticionarios privados que dicen, oh, vayamos a la Corte Internacional de Comercio. Y ellos dicen, disculpe, usted está violando el poder del Congreso. El Congreso no lo dice, pero la Corte sí lo dice. Si al Congreso le preocupara tanto que sus poderes estuvieran siendo restringidos, ¿no habría presentado el Congreso un caso contra el Poder Ejecutivo? Quiero decir, ya lo han hecho antes. Así que ellos no son una de las partes. Y más aún, el Congreso tiene el poder de aprobar leyes. De hecho, aprobó la ley que el presidente está utilizando. La Constitución otorga al Congreso amplios poderes para aprobar leyes, recaudar y cobrar impuestos y aranceles e imponer impuestos especiales, y ellos aprobaron esta ley de 1977. Ahora bien, si se trata de una disputa sobre separación de poderes o de delegación de poderes, ¿por qué el Congreso no ha aprobado una legislación para recuperar sus poderes? De hecho, ¿por qué ni siquiera ha votado una legislación para recuperar estos poderes? Quizás el Congreso esté de acuerdo con el ejercicio del poder del presidente bajo la ley de 1977. Esté o no de acuerdo la Corte o estén o no de acuerdo los litigantes privados, obviamente el Congreso no tiene ningún problema. No dice que solo los congresos controlados por los demócratas puedan hablar o no. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Según nuestra Constitución, tal como fue adoptada y ratificada originalmente, esto es importante, tal como fue adoptada y ratificada originalmente, el Poder Judicial que era la Corte Suprema de los Estados Unidos y nada más, otorgando poder al Congreso para crear estos tribunales, incluido este Tribunal de Comercio, no tiene absolutamente ninguna autoridad para involucrarse en esta decisión. El Tribunal de Comercio dice que esto es una disputa que involucra los poderes del Congreso frente a los del presidente. Pero literalmente no hay ninguna disputa. El presidente ha interpretado la ley del Congreso de 1977 como una autorización para que el Poder Ejecutivo emita el tipo de aranceles que ha emitido. El Congreso no ha cuestionado de ninguna manera esta interpretación. ¿Tiene el Congreso el poder de delegar ese tipo de autoridad? ¿Qué tipo de autoridad? El Congreso no cree que haya violado la separación de poderes al conferir su propia autoridad al presidente. Ni siquiera lo ha dicho. Pero el panel de 3 jueces sí lo ha dicho. Hay ciertos demandantes privados que presentaron una demanda en el Tribunal de Comercio, alegando que el presidente está actuando sin autoridad, que ha usurpado el poder que le pertenece al Congreso, o que, aunque el Congreso dice que ha conferido ese poder, no puede conferírselo al presidente, y entonces el Tribunal de Comercio decide, ya sabes, que va a intervenir. Vamos a declarar inconstitucionales los aranceles del presidente. Su interpretación de la ley de 1977 es inconstitucional. Vamos a eliminar todos los aranceles. Así que eso fue lo que hicieron 3 jueces. La verdadera pregunta entonces es, ¿de dónde sacó el Tribunal de Comercio el poder para hacer esto? Bueno, el tribunal tiene que obtener el poder de algún lado, ¿no es así? El tribunal siempre está buscando poder. ¿Quién tiene este poder? ¿Quién tiene aquel poder? ¿De dónde sacas la autoridad para hacer esto? Ellos escriben opiniones muy impresionantes como esta. Esta que acabo de tirar al suelo, una opinión muy, muy impresionante sobre quién obtiene el poder y de dónde lo obtiene. Eso es muy impresionante. Entonces, ¿de dónde sacaron su poder? El Tribunal de Comercio fue creado por el Congreso, el mismo Congreso que ha decidido no actuar en este caso. Entonces, ¿de dónde viene esta revisión judicial? No proviene de la Constitución, no está en la Constitución. Busca todo lo que quieras. No hay lenguaje sobre revisión judicial. No existe tal cláusula en la Constitución. Ya hemos tocado este tema antes. Tenemos el caso de Marbury contra Madison, en el que el presidente del Tribunal Supremo Marshall, quien era un federalista partidista, él y Jefferson se odiaban, le otorgó a los tribunales el poder de tomar la decisión final sobre cuestiones constitucionales. Jefferson estaba furioso. De hecho, todos los demócratas republicanos, también conocidos como republicanos en ese momento, estaban indignados por lo que había sucedido. Acababan de ver cómo su poder constitucional era completamente revertido. Así que aquí el Tribunal de Comercio debería haberles dicho a los peticionarios, están en el lugar equivocado.
Si quieren impugnar los aranceles por motivos de separación de poderes, deben acudir al Congreso. Esto no es una disputa contractual. Podemos manejar disputas contractuales federales, algo así como esto es una cuestión fundamental del poder del Congreso. Están en el lugar equivocado. Pueden intentar persuadir a la mayoría de los miembros del Congreso para que aprueben una ley, pero no pueden ponerse en el lugar del Congreso. Ustedes, litigantes privados, no pueden ponerse en el lugar del Congreso para defender al Congreso si el Congreso no quiere defenderse, o si el Congreso no cree que necesita defenderse, o si el Congreso no considera que haya una violación a la separación de poderes. Nosotros, el Tribunal de Comercio, resolvemos cuestiones relacionadas con el comercio, no cuestiones de separación de poderes que el Congreso es más que capaz de abordar si así lo decide. Ni ustedes, litigantes privados, ni nosotros, el Tribunal de Comercio, deberíamos cuestionar al Congreso y dar un paso adelante diciendo, tenemos la última palabra. ¿Por qué? Porque decimos que sí. Porque lo hizo el juez Marshall, porque lo dijo el presidente del Tribunal Supremo Roberts, porque la jueza Barrett lo dijo hace apenas unas semanas. ¿No cree que la orden del tribunal es una decisión final? Tampoco lo creían los redactores. Así es como los autores de su Constitución creían que debía funcionar el gobierno que establecieron. Eso está fuera de debate. El presidente del Tribunal Supremo Roberts dijo que la Corte Suprema tiene la última palabra. Barrett dice que la Corte Suprema tiene la última palabra. Qué curioso. El tribunal dice que tiene todo el poder que quiere. Pero la Constitución es mucho más compleja que eso. El problema es que, como comenté en la radio la semana pasada, nuestras facultades de derecho, los bufetes de abogados, los fiscales, los jueces, por supuesto, todos enseñan lo mismo, todos aprenden lo mismo. Para ellos, la Constitución no comenzó con la adopción y ratificación de la Constitución. La Constitución comenzó cuando los tribunales empezaron a acaparar poder y, por lo tanto, los tribunales tenían la última palabra. Pero eso no es lo que dice la Constitución. Esto se ha convertido en el pensamiento comúnmente aceptado, creer que la supremacía judicial no solo está obligada por la Constitución, sino que es justa. Salva a la República. Ahora bien, ¿cómo salva eso a la República? Puede haber tiranía en cualquier rama del gobierno. La tiranía judicial no es de lo que se compone una república, y eso es lo que tenemos ahora mismo. Los aranceles del presidente pueden ser revertidos por el Congreso o eliminados por nosotros, el pueblo, en la próxima elección, si elegimos a alguien en contra de los aranceles. Hay controles sobre el presidente por los representantes y el pueblo. No hay controles sobre los tribunales federales. Ninguno. Cero. Antes lo sabía, pero ellos han acaparado todo este poder. El hecho de que el pueblo haya votado por este presidente y sus políticas y el Congreso que está en funciones ahora, el Congreso que ha decidido no desafiar los aranceles y el presidente que ha decidido imponerlos, ¿cómo es posible que lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho él sea inconstitucional, pero lo que ha hecho este tribunal no lo sea? No hay controles efectivos por parte de nosotros, el pueblo, sobre un poder judicial rebelde que sustituye sus preferencias políticas y personales por las del público, y ese es el problema. Estos jueces sirven de por vida. No están sujetos al consentimiento de los gobernados y sus poderes son importantes, pero enfocados y limitados. Se supone que deben mantenerse en su ámbito, pero se niegan a hacerlo. La ironía es que en este caso y en los cientos de otros que se han presentado, son los tribunales los que están actuando inconstitucionalmente cuando, en primer lugar, exceden cualquier noción de lo que los fundadores tenían en mente al crear lo que se suponía que iba a ser un poder judicial bastante moderado desde el principio. Lástima que esto no se enseñe en las facultades de derecho, ni se practique entre abogados y jueces, porque claramente estamos en una época peligrosa. No me importa si te gustan los aranceles o no, sé que amas la Constitución. ¿No sería bueno que algunos jueces, algunos bufetes de abogados, algunas facultades de derecho realmente la enseñaran? Ya regreso. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.